Bueno, continuando con el examen, la pregunta 21 dice, considera los siguientes criterios de las funciones g y h. Aquí aparecen los criterios y se pide hacer una composición de funciones. En este caso, la composición de g en h. Recuerden que eso es lo mismo que escribirlo de esta manera. Básicamente lo que hay que hacer es tomar la segunda función e incluirla dentro de la primera. Entonces la principal va a ser g. Lo que podríamos hacer era lo siguiente, bueno. Tomamos la primera, que es g, porque aquí viene de primero, no porque aparezca de primero en el examen. Y vamos a reemplazar la x por un paréntesis. Y todo lo demás lo van a copiar igual. Después vamos a tomar la segunda, que es h, y vamos a colocar esa función, ese criterio x más 5 dentro del paréntesis. Y luego, una vez que ya tienen resuelto eso, lo que van a hacer es simplificarlo. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Bueno, este paréntesis es innecesario, entonces se puede eliminar. X más 5 sobre 3. Y aquí el detalle es este menos 1, que aquí no aparece en ninguna. Eso quiere decir que fue que se ha combinado. Ese menos 1 se puede convertir en 3 sobre 3. Recuerden que el 1 es igual a cualquier número que dividido por sí mismo. Entonces, perfectamente podemos cambiarlo por uno que nos sirva. Porque aquí yo lo cambié por 3 sobre 3. Porque como aquí abajo tengo un 3, si ambos tienen un 3 ya los puedo combinar. Entonces, en este caso tendríamos x más 5 menos 3, todo eso sobre 3. Y luego ya lo que hacemos es sumar los que se puedan sumar, en este caso el 5 menos 3. 5 menos 3 va a dar 2, entonces aquí tendríamos más 2 sobre 3. Y ese sería entonces el procedimiento. Nos estaría dando x más 2 sobre 3. Y aquí lo tenemos. Sería la primera opción. Pregunta 22. Dice, el precio P de X en dólares de un terreno está dado por, y aquí tenemos la función, P de X es igual a 20.000 X más 10.000, donde X representa la cantidad de décadas que han transcurrido desde que ese terreno se adquirió, con X que es mayor que 0 y menor o igual a 4. Esto que se nos está dando aquí es un dominio. Entonces lo podemos pasar a su representación de dominio. El dominio en este caso sería entonces, aquí dice que es de 0 hasta el 4. Como en el 0 no trae el igual, va a ir abierto. Y como en el 4 trae el igual, va a ir cerrado. Aquí lo que se nos está pidiendo es la representación gráfica, que podría representar esto. Primero, trabajé solo con el dominio para ver si el dominio nos descarta alguna. Si nos dejara solo una respuesta, ya no habría que hacer nada más. Veamos este dominio. Aquí es de 0 a 4, abierto en el 0 y cerrado en el 4. Esta podría ser. Esta no, vean que esta comienza en el 10.000 y termina en 90.000. No puede ser esta jamás. Sabemos que el dominio es de 0 a 4, entonces tiene que empezar en el 0 y tiene que terminar en el 4 obligatoriamente. Y en esta otra también empieza en el 0 y en el 4. Entonces sí tendremos que hacer algo más, porque no podemos eliminar las opciones con solo eso. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? Lo que nos falta es averiguar cuáles serían los valores entonces para el eje Y. Entonces podemos utilizar la fórmula y calcular los extremos. Vamos a calcular la imagen de 0 y la imagen de 4. Eso se hacía de la siguiente manera. Vamos a sustituir en la función un 0 por la x. Aquí nos quedaría 20.000 por 0 más 10.000. En este caso nada más lo sustituyen en la calculadora. O lo hacen mentalmente. 20.000 por 0 da 0 más 10.000, entonces es 10.000. Y ya tenemos la primera pareja. La primera es 0,10.000. Que esta en realidad no era necesario calcularla, porque esta es una función lineal y en la función lineal el b, que sería este 10.000, es la intersección. Entonces sabemos que la intersección sería 0,10.000. En todo caso, en los dos está eso, entonces este no nos está ayudando. Lo que tenemos que hacer es calcular el otro, a ver si nos da 90.000 o si nos va a dar 80.000. Entonces calculemos el siguiente. El siguiente sería calcular p de 4.
Y P de 4 entonces sería 20.000 por 4 más 10.000. Ok, 20.000 por 4 es 80.000 más 10.000 sería 90.000. Entonces nuestro otro par ordenado sería 4, en este caso 90.000. Que sería la opción A, que es el que llega en 4 hasta el 90.000. Como les dije, este no era necesario hacerlo, porque es una función lineal y en la función lineal ya sabemos que 0, que es una intersección con, en este caso para el eje Y tendría que ir con el B, que es 10.000, por lo tanto no era necesario hacer la fórmula. Igual lo calculé en caso de que si aquí yo ya tuviera un 1 o un 2 o cualquier número que no fuera el 0, entonces sí tendría que haber calculado los dos, por eso lo hice. Sin embargo, para este en particular no era necesario. Pregunta 23. Si n es la recta dada por, y aquí tenemos la recta n, entonces y es igual a 5 más x sobre 3. Entonces, ¿cuál es la pendiente de n? Ok, esto es muy sencillo. Recuerden que en la función lineal tenemos como forma básica mx más b, que era el b que hablamos en la pregunta anterior. Y m, que es la pendiente, es el número que acompaña a la x. Entonces, nuestra pendiente sería este número que está acompañando a la x. Tengan mucho cuidado. Muchos marcarían 5 tercios, porque aquí está el primero al 5, pero no, el que está con la X es esto. Más X, eso quiere decir que aquí hay un 1 que no se escribe, sobre 3. Y recuerden que este 3 es tanto para el 5 como para la X, o el 1 en este caso. Ok, entonces la respuesta correcta aquí sería la C. Como les dije, 5 tercios más bien es la P, que sería el número que está solo. Recuerden que no siempre va a venir ordenado. Entonces lo que tienen que tener que prestar atención es cuál es el coeficiente numérico de la X, no cuál está primero en la función. Siguiente pregunta, 24. La intersección con el eje de las ordenadas. Ok, recuerden los nombres. El eje X se llama eje X, también se llaman abscisas. Y creo que lo escribimos el que importa. Y el eje Y se llaman ordenadas. El eje de las ordenadas. Entonces, si nos hablan aquí por el eje de las ordenadas, nos están hablando con el eje Y. Y la intersección con el eje Y, dijimos que es siempre en una función lineal 0, b. Por lo tanto, hay que averiguar b. Y como dijimos, b es el número que está solo. Aquí el valor de m es menos 7 tercios y el valor de b es más 10 tercios, es decir, 10 tercios. Entonces, esa intersección está dando 0,10 tercios, que aparece en la opción B. Y como les dije, tengan cuidado, algunos podrían marcar la opción A, que es 0,10. Recuerden que cuando tenemos una fracción que tiene arriba un binomio, un trinomio, lo que sea, ese número que está abajo va a formar parte de todos los coeficientes numéricos de los monomios de arriba. Es decir, es para todos los de arriba, no solo para el primero. Pregunta 25. La representación gráfica de la función f dada por f de x es igual a 3x más 6 corresponde a... Ok, esta es una representación gráfica. Ya que ya repasamos lo de la b, sabemos que uno de los puntos va a ser 0,6, que es la intersección con el eje y. Esta tiene esa intersección, en el 0 sube hasta 6, podría ser esta. Esta también la tiene, entonces ya tenemos dos opciones que podrían ser. Y esta es imposible que sea, porque el 6 es la intersección con el eje y, no con el eje x. Entonces tendría que ser o la opción A o la B. Lo mismo, como igual nos quedaron varios, no podemos descartar nada más con lo que corresponde a este único punto, que es la intersección con Y, sino que vamos a tener que calcular la otra, otro punto. Que en este caso lo que nos están dando es la intersección con el eje X, que sería Y igual a 0. Aquí la forma más práctica de hacerlo es con básicamente igualando Y a 0. Y es igual a 0, entonces nos va a quedar 0, que es f de x la y, es igual a 3x más 6. Y despejamos esta ecuación. El 6 aquí como está sumando, lo vamos a pasar a restar. 0 menos 6 va a dar menos 6. Y el 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Menos 6 sobre 3 nos va a dar x y menos 6 sobre 3 nos da menos 2. Eso quiere decir que nuestro par ordenado a final de cuentas era menos 2,0.
¿Y en cuál tenemos menos 2,0? Aquí es 2,0 y aquí es menos 2,0. Entonces es la... Hay otra forma de hacerlo también. La otra forma de hacerlo cuando viene con la gráfica es que extraigan los puntos. Este ya lo teníamos. Este sabemos que las coordenadas es 0 en X, 6 en Y. Y en este otro las coordenadas es más bien menos 2 en X y 0 y Y. Pueden probarlos en la fórmula. Bueno, este ya sabíamos que sí porque es la intersección, pero igual lo haremos. Si lo probamos sería cambiar el 0 por la X porque es una X, a ver si nos da la Y que tenemos aquí. Si lo cambiamos aquí sería 3 por 0, 0, más 6, 6. Nos está dando el número que era. Entonces ya probamos ese. Lo hacen también con el otro punto. Y si funcionara, entonces sería el correcto. Sería 3 por menos 2, menos 6. Y menos 6 más 6 da 0. Por lo tanto tendría que ser esa. ¿Qué es la otra forma de hacerlo? Que es probando los puntos. Es como lo suele hacer la mayoría. Pero si lo quieren hacer con el procedimiento y no tener que estar revisando las opciones, porque si revisan las opciones tendrían que hacer varios cálculos dependiendo de los puntos. Podrían tener que terminar haciendo hasta 6 cálculos en total, si fuera el caso. En cambio, si lo hacen con esta ecuación, les va a dar directo ya la respuesta. Pregunta 26. Considera la siguiente representación gráfica de la recta R. Aquí la tenemos. Y nos está hablando de la intersección con el eje X. Ok, este es el eje Y y este es el eje X. La intersección sería entonces esta de aquí, la que nos están pidiendo. Y las coordenadas es menos 2 en el eje X. Y como es una intersección, obviamente tiene altura 0. Pero si revisamos, la altura es 0. Entonces la opción correcta es la C. Ok, aquí tenemos una gráfica para responder a las preguntas 27, 28 y 29. Esta ya es una función cuadrática al parecer. Nos pide primero un intervalo donde la función sea decreciente. Ok, veamos que esta es cóncava hacia abajo, por lo que comienza creciendo y comienza a decrecer. ¿Cuándo comienza a decrecer? A partir del 0. Cuidado con, en este caso, utilizar el menos 1. Recuerden que para crecimiento y decrecimiento se usa nada más el eje X, el eje Y no. Entonces, ¿dónde decrece? Está decreciendo del 0 hasta el infinito positivo. Y esta dice del menos 1, obviamente no puede ser esta. Esta dice el infinito negativo, ahí más bien comienza a crecer, no a decrecer. Y por descarte tendría que ser esta, y es la opción que dijimos, que era del 0 al infinito. Entonces la C es la correcta. La pregunta 28 dice, el eje de simetría de la gráfica de f corresponde a... Recuerden que el eje de simetría es la recta vertical por la cual se podría doblar la función y que quede una mitad sobre la otra. Es básicamente la recta vertical que atraviesa el vértice. El vértice siendo en este caso el punto máximo o punto mínimo si fuese cóncavo hacia arriba. Entonces nos habla de esta recta que corresponde de casualidad al eje Y. Entonces recuerden que el eje Y está atravesando ¿en qué punto aquí? En el 0. Por lo tanto la respuesta correcta tendría que ser x igual 0. Igual esta x menos 1, la voy a dibujar igual para que vean dónde quedaría. X menos 1 es la recta que está atravesando por aquí. Entonces, para que este fuera el eje de simetría, tendría que la función tener esta... Es la función que tener esta forma aproximadamente. Básicamente que el vértice esté atravesando, este es alineado con menos 1. No puede ser ese, obviamente. Y lo mismo pasaría con el menos 3, que sería todavía más allá. Entonces, como dije, no puede ser ninguna de esas porque la respuesta es 0. X igual 0. Y finalmente el ámbito. Ok, el ámbito de la función. Recuerden que es qué parte de la función se está utilizando en el eje Y. Según esto, comienza desde esta flecha. La flecha significa infinito. En este caso negativo porque es hacia abajo. Y sube hasta este punto que se ubica en el menos 1. Y este menos 1, vean que viene relleno. Cuando no trae nada o viene relleno, va a ir siempre cerrado. La única forma de que vaya abierto es que venga un círculo sin rellenar. Que fue como, no sé si venía en una de las preguntas anteriores en realidad, para ver. Sí, como en esta. Este que viene sin rellenar indicaría que va abierto. Ok. Para contestar, el ámbito dice que nos dio de menos infinito a menos 1 cerrado.
Y es la opción B, de menos infinito a menos 1 cerrado. Pregunta 30. Considera los siguientes criterios de las funciones f, g y h. De acuerdo con la información anterior, la función en la que su gráfica es cóncava hacia abajo, ok, la concavidad. Recuerden que si tenemos una función cuadrática, tiene por forma básica ax a la 2 más bx más c, donde c es la intersección con el eje y a es la concavidad. La concavidad de a, la concavidad más bien que representa es lo siguiente. Si a es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Y si a es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Entonces, positivo, cóncavo hacia arriba, negativo, cóncavo hacia abajo. Y recuerden que a no puede ser 0, entonces por eso es solo el positivo o el negativo. Ahora nos están pidiendo una que sea cóncava hacia abajo. En otras palabras, nos están diciendo que en cuál de estas a es un número negativo. Recuerden que a es el que está con x al lado, lo mismo que mencionaba antes, no siempre van a venir ordenados. Aquí empieza con uno negativo, pero este es b, porque es el que está con x. Aquí el a es el 5, entonces no puede ser esta. Aquí el a es 7, también es positivo, entonces no puede ser esta. Y aquí el a nos está dando menos 5. Esta sí podría ser, y la letra de esto es la h. Esa sería la correcta entonces. Pregunta 31. Si la función r está dada por r de x es igual a x a la 2 más 6x más 4, entonces la gráfica de r interseca el eje y. Ok, ya decíamos que la intersección con el eje y es el número solo, la c. Siempre va a ser 0, c. Y aquí tenemos que a es 1, b es 6 y c es 4. Por lo tanto, la intersección es 0,4. Y esa es la correcta. Pregunta 32. Considere la siguiente representación gráfica de la recta n y la recta r. Ok, tenemos aquí dos rectas que son oblicuas. No podemos decir que son perpendiculares, porque para que sean perpendiculares tiene que indicarlo en algún lado o que venga algo como esto aquí. Como no aparece, no se puede decir que sean perpendiculares. Igual ni siquiera sé qué nos están preguntando todavía, entonces leamos aquí. De acuerdo con la información anterior, si las ecuaciones de las rectas dadas definen un sistema de ecuaciones, entonces se tiene, ok, recuerden que los sistemas de ecuaciones es lo que hacíamos, por ejemplo, para calcular si una recta era tangente, secante o exterior a una circunferencia con base en las ecuaciones, nada más, sin una representación gráfica, que era cuando tomábamos la ecuación de la recta, que era mx más b, y la ecuación de la circunferencia, que es x menos h a la 2 más y menos k a la 2. Igual esto no se ocupa para esta pregunta, nada más para recordar un ejemplo claro de donde teníamos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es esto. Tomamos dos o más, para efectos de lo que ustedes vieron, en solamente dos ecuaciones, las trabajamos juntas para encontrar cuántas soluciones en común tienen. En este caso de la recta y la circunferencia, si no daba soluciones, quería decir que era exterior porque no había ningún punto en común. Si nos daba dos soluciones, eso quiere decir que tenía dos puntos en común y era secante. Y si nos daba solo una solución, iba a ser entonces tangente porque era solo un punto en común. Lo importante aquí es que los sistemas de ecuaciones los podemos relacionar con sus representaciones gráficas y la cantidad de puntos en común nos representaría la cantidad de soluciones que tiene la ecuación, el sistema de ecuaciones. Aquí nos está preguntando que si las ecuaciones definen un sistema de ecuaciones, entonces se tiene, ok. Si tenemos estas dos rectas que son ecuaciones, si las combinamos en un sistema de ecuación, la cantidad de soluciones van a ser las intersecciones. ¿Cuántos puntos en común tienen n y r? Solo uno, esta es la intersección que tienen. Entonces, la opción correcta sería la opción A, solución única, es decir, solo una solución porque solo hay un punto en común. Solución vacía tendría que ser si son rectas paralelas. Si ya el dibujo fuera este, y son rectas paralelas, que tendría que decirlo o indicarlo así, que esto indicaría que nunca se van a cruzar. Entonces ya diríamos solución vacía, es decir, no tienen intersección. Infinitas soluciones, ya este sería imposible de representar gráficamente, porque las rectas van a tener o una solución o ninguna. Entonces ya para esta no puedo representarlo gráficamente.
Pregunta 33. Un cajero automático contiene únicamente billetes de 10.000 y de 5.000. Carlos necesita 255.000 y realiza la transacción en este cajero por este monto. Si el cajero le dispensa 30 billetes en total, entonces ¿cuántos billetes de 5.000 obtiene Carlos del cajero? Y hablando de sistemas de ecuaciones, este se resuelve con un sistema de ecuación. Entonces fue uno de los últimos temas que vimos en realidad. X lo vamos a llamar billetes de 5.000. Puede ser también X los billetes de 10.000, no hay ningún problema. Y lo vamos a llamar billetes de 10.000 entonces. En primer lugar, sabemos que tuvo, bueno, técnicamente es en segundo lugar, pero para empezar con la básica, sabemos que obtuvo 30 billetes en total. Entonces, si a los billetes, a la cantidad de billetes de 5.000 le sumamos la cantidad de billetes de 10.000, eso tiene que dar 30. Y luego sabemos que X son los billetes de 5.000. Entonces, la cantidad de billetes de 5.000, si se multiplica 5.000 por esa cantidad y lo sumamos por 10.000 y la cantidad de billetes de 10.000, se multiplica ese 10.000. Si sumamos esas dos cantidades, tendría que darnos el total que recibió, que es 255.000. Y aquí tendríamos el sistema de ecuaciones ya listo para trabajar. Entonces, de nuevo, dice que en total son 30 billetes. Entonces, la cantidad de billetes de 5.000 más la cantidad de billetes de 10.000 tiene que dar 30. Y luego, si multiplicamos 5.000 por la cantidad de billetes de ese monto y lo sumamos con 10.000 multiplicado por la cantidad de billetes de ese monto, nos tiene que dar el monto total. Y esto recuerden que lo podían resolver directo en la calculadora para que fuera más práctico. Y tendrían que trabajarlo con un sistema de ecuaciones o si quieren lo hacen a mano. En este caso, como supongo que es más práctico para la mayoría, lo voy a hacer en la calculadora. Ok, en la calculadora entonces entramos en el modo, bueno, le dan modo, vamos a buscar entonces donde aparece la parte de ecuaciones, que sería en el 5, y la parte de sistemas de ecuaciones vendría en el 1, y nos va a salir esta pequeña matriz. En el caso de los que están trabajando con otro tipo de calculadora, igual muchos ya me han hecho la consulta de cómo lo hacían y demás, y yo les había ayudado. En todo caso, como les dije, dependiendo del modelo de calculadora va a ser un poco diferente. El punto es que se les va a formar esta pequeña matriz, o también en algunos más bien les aparece nada más ya el sistema de ecuaciones con la X y la Y para que lo completen. Cualquiera de los dos casos son nada más colocar los valores. Vean que en el primero es X más Y, no trae ningún número, eso quiere decir que los coeficientes numéricos van a ser 1, entonces coloco el 1, le doy igual, coloco el 1, le doy igual y luego el 30 que sería el 0. Algo muy importante cuando están haciendo el sistema de ecuaciones tienen que dejar lo que estén primero las X y de segundo las Y. No pueden trabajar en el primero X más Y y en el otro 10.000 Y más 5.000 X. Tienen que estar en el mismo orden o si no, no les va a servir en la calculadora. Ya para hacerlo a mano sí no importaría ese orden, pero en la calculadora sí es importante. Luego tenemos 5.000 y 10.000. Y luego del igual es 255.000. Ok, ya cuando está la matriz llena, le van a dar igual de nuevo. Y aquí nos va a dar que el valor de X es 9 y el valor de Y es 21. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, el valor de X nos dio 9, el de Y nos dio 21. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Determinar qué habíamos anotado. Nos están pidiendo los billetes de 5.000. Los billetes de 5.000 en lo que estábamos trabajando era la X. Por lo tanto, la opción correcta sería la 9. Y eso es lo que hay que hacer. Ok, ahora la pregunta 34. Dice, considera la siguiente información. Dice, en la tabla siguiente se presentan algunas medidas de posición referidas a las calificaciones en escala de 1 a 100 obtenidas por un estudiante de 10º año en las distintas asignaturas
al finalizar el primer periodo. Y dice, de acuerdo con la información anterior, un 50% de las asignaturas del primer periodo, este estudiante obtuvo una calificación mayor o igual que... Ok, entonces, en un 50% de las asignaturas, eso es lo que nos interesa. Igual voy a explicar cada uno de ellos. El mínimo sería la calificación mínima que obtuvo, que fue un 65. Eso quiere decir que el 100% de las calificaciones tuvo que haber sido igual o mayor que a 65, ya que el mínimo fue este. Luego, el máximo era 96. Eso quiere decir que el 100% de las calificaciones tuvo que haber sido igual o menor que 96. Luego tenemos la moda, lo único que nos indica es que la nota más repetida fue 80. Tenemos la mediana, que esta es la respuesta correcta en realidad. La mediana nos está separando las notas en dos partes iguales. Eso quiere decir que el 50% de las notas fue igual o menor a 78 y el otro 50% de las notas fue igual o mayor que 78. El promedio es básicamente nada más la suma. No hay forma de explicarlo más que con promedio. Entonces, así quedaría. Y los cuartiles lo que nos están haciendo es separando más bien en partes de... Voy a hacerlo aquí con una distribución. Aquí tenemos el mínimo. Aquí está el máximo. Aquí donde está la mitad es donde está la mediana, que también es el segundo cuartil. Aquí tenemos el primer cuartil. Y aquí estaría el tercer cuartil. Los cuartiles nos están separando en partes de 25% cada una. El primer cuartil separa en 25 y 25 tres veces, que es 75. Entonces el primer cuartil serían notas iguales, como más bien el primer cuartil sería una nota que es mayor o igual que el 25% de las calificaciones o menor o igual que el 75%. La mediana es mayor o igual que el 50% o menor o igual que el 50%. Y el tercer cuartil es una calificación que es mayor o igual al 75% o menor o igual al 25%. Y básicamente así es como funciona. En todo caso, como aquí nos estamos hablando de un 50% de las asignaturas, sabemos que el que nos piden es la mediana, que es 78. Y eso sería todo. Igual expliqué las demás en caso de que en la pregunta que venga en la prueba que tienen que hacer sea alguna de las otras. Y aquí esto está girado. Okay. Para las preguntas 35 y 36 tenemos este experimento en el que básicamente tenemos una bolsa donde tenemos 8 diferentes bolas, todas numeradas del 1 al 8, todas son exactamente iguales y básicamente es el experimento aleatorio de sacar una al azar. Y nos dan varios eventos. Vamos a ir analizando todos, aunque en realidad tal vez no necesitemos anotar cada uno de ellos. Sin embargo, es más práctico hacerlo así desde el inicio. El evento K dice extraer una bola cuyo número en superficie es impar. Ok, los impares son el 1, el 3, el 5 y el 7, ya que es del 1 al 8 los números. El R dice extraer una bola cuyo número en la superficie es menor que 6. Ok, los que son menores que 6 serían entonces el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si dijera menor o igual que 6, habría que incluirlo, pero como no dice eso, se quedaría así. Luego, el evento S, extraer una bola cuyo número en su superficie es divisible por 3. Ok, los divisibles por 3 son los que se pueden dividir por 3 y van a dar exactamente un número entero. Es decir, no van a dar con decimales. Y de aquí los únicos que podríamos dividir por... Los únicos que podríamos dividir por 3 serían entonces el 3, que 3 entre 3 da 1, y el 6, que 6 entre 3 da 2. Entonces ya tenemos los que son divisibles por 3. Y finalmente, el evento T, extraer una bola cuyo número sea múltiplo de 4. Y los múltiplos de 4 van a ser el 4, el 8 y el 12, pero ese ya se sale. Entonces ya tenemos los que son múltiplos de 4. Luego, el 35 es calcular una intersección de R y S, que serían el segundo y el tercero. Recuerden que la intersección son los que están repetidos. El único número que está en el conjunto o en el evento
R y también en el evento S es el 3. Por lo tanto, esa es la respuesta. Es el único que está repetido. Y luego la pregunta 36 dice, dos de esos eventos son mutuamente excluyentes entre sí. ¿Ok? Mutuamente excluyentes es que no tienen nada en común. Y la respuesta de ese sería, por ejemplo, el K y el T. Vamos a ver si esos están, porque son mutuamente excluyentes. El 4 no está en el otro, el 8 tampoco está en el otro. Eso quiere decir que no tienen números en común. Entonces K y T. Y no aparece K y T. Entonces vamos a buscar otro. Dice que tenemos S y T. Ven que aquí tenemos 3, 6 y aquí tenemos 4 y 8. Entonces no tienen nada en común. Ese sería el correcto entonces. Luego la pregunta 37. Considere la siguiente información. Un club deportivo está conformado por 400 hombres y 600 mujeres que participan en una de las siguientes categorías. A, adultos o B, jóvenes. Se sabe que 180 hombres pertenecen a la categoría A y 250 mujeres pertenecen a la categoría B. De acuerdo con la información anterior, si del total de personas que conforman el club se elige al azar, una al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad en notación decimal de que sea hombre o pertenezca a la categoría A? Ok, entonces, aquí lo primero que hay que hacer es sacar el total. Dice, un club deportivo está conformado por 400 hombres y 600 mujeres. Eso quiere decir que nuestro total va a ser 400 más 600, lo cual es 1000. Luego son 400 hombres y 600 mujeres. Entonces podemos ir calculando, haciendo diferentes eventos. Vamos a hablar, H va a ser el evento de que sean la cantidad, van a representar los hombres, que son 400. M van a ser entonces las mujeres, que serían en este caso 600. También tenemos las categorías A y las categorías B, que son adultos y jóvenes. Son 180 hombres son en la categoría A. Ok, entonces los hombres de la categoría A van a ser, en este caso, 180. Y dice que nos está dando que hay 250 mujeres en la categoría B. Ahora, esto lo podemos completar. Como son en total 600 mujeres, podemos sacar cuántas hay en la categoría A si restamos. Y si a 600 le restamos 250, eso nos va a dar 350, que es la cantidad que hay en la categoría A. Y lo mismo podemos hacer para calcular los hombres que hay en la categoría B, que serían 220, que es lo que se obtiene de 400 restarle 180. Y ya tenemos toda la información que venía ahí. Ahora sí podemos concentrarnos en la pregunta. De acuerdo con la información anterior, si del total de personas que conforman el club se elige una al azar, es decir, el total de 1000 más bien, ¿cuál es la probabilidad en notación decimal de que sea hombre o pertenezca a la categoría A? Ok, aquí nos está pidiendo el promedio de una unión. Cuando habla de O, si dice que sea hombre o pertenezca a una categoría A, sería una unión. Si dijera que sea hombre y pertenezca a una categoría A, entonces sería una intersección en ese caso. Y no tendríamos que hacerlo con ninguna fórmula porque aquí ya lo tendríamos extraído. Entonces, si aquí viniera con una I, lo único que hay que hacer es buscar los hombres que están en la categoría A. Y los hombres de la categoría A sería 180 sobre 1000. Y eso es lo que habría que hacer y ya eso nos daría la respuesta. Sin embargo, no es el caso aquí. El caso aquí dice O. Y cuando dice O, entonces es un poco más, no complicado, pero es un poco más de cuidado lo que hay que hacer. Entonces, vamos a tomar, recuerden que la probabilidad de una unión era igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Nada más que si son mutuamente excluyentes o no, nos iba a cambiar el procedimiento un poco. Igual, la fórmula de la probabilidad en este caso que estamos buscando es la probabilidad de que sea hombre. Dijimos que son 400 hombres sobre 1000 más la probabilidad del segundo, que es que pertenezca a la categoría A. Y en la categoría A dice que, me faltó sacar un total, de hecho. Me faltó sacar el total de la categoría A. En la categoría A tenemos 180 más 350, que es 530. Ok,
Entonces, más la cantidad de personas que hay en la categoría A, que es 530, sobre 1000. Recuerden que siempre va a ir el total sobre el total. Y luego, como no eran mutuamente excluyentes, hay un detalle. En los que están en la categoría A ya van incluidos los hombres. Y en la cantidad de hombres, obviamente, van incluidos también esos mismos hombres. Entonces, como hay cosas repetidas, que serían los hombres que están en la categoría A, hay que restar esos. Que es 180 sobre 1000. Y eso sería todo. Ya con eso en la calculadora podemos resolver. Ok, entonces para resolver esto en la calculadora, sería 400 más... Ok. 400 sobre 1000 más 530 sobre 1000 más, o menos más bien, menos 180 sobre 1000. Y le damos igual y nos da 3 cuartos, que eso es 0.75. Igual lo pasamos a decimales y da 0.75. Y esa es la opción que habría que marcar. Y finalmente, la pregunta 38 es la única que viene que nos da de selección única, que es donde tenemos que resolver aquí. Dice, el precio P de X en dólares que posee una máquina a los X años luego de haber sido lanzada al mercado está dada por, y aquí tenemos el criterio, P de X es igual a 15.000 menos 1800X, donde nos dan el dominio que X es mayor que 0 y menor o igual que 8. ¿Cuántos años luego de haber sido lanzada al mercado deben transcurrir para que el precio de la máquina sea de 6.000? Ok, aquí muy importante, lo primero es identificar qué es X y qué es P de X. P de X es el precio, entonces aquí tenemos que esto es precio. Y X serían los años. Ok, aquí nos están pidiendo cuántos años deben transcurrir para que el precio sea 6.000. Eso quiere decir que lo que nos están dando es que P de X, que es lo mismo que Y, ¿verdad? Nos están dando que Y es 6.000. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula, pero vamos a cambiar la Y por un 6.000. 6.000 es igual a 15.000 menos 1.800 X. Y luego vamos a resolver esto. Lo voy a resolver a mano porque viene en la parte de respuesta construida, entonces se supone que hay que hacerlo a mano. Bueno, no exactamente a mano, pero sí hay que anotar los procedimientos. Entonces, aquí nada más lo que vamos a hacer es comenzar a sustituir este 15.000 que está sumando, lo vamos a pasar a restar del otro lado. Entonces quedaría 6.000 menos 15.000 es igual a menos 1.800X. Luego este 1.800 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Si quieren aquí pueden hacer este cálculo o si no lo mantienen. Igual en todo caso 6.000 menos 15.000 nos va a dar menos 9.000. Es igual a X. Y luego tendríamos en este caso que pasar a dividir el 1.800. Entonces dividido por 1.800 negativo. Recuerden que como estamos pasando a dividir va a mantener el signo. No es que estamos cambiando de signos, es cambiando de operación. Y luego hacemos esta operación. Queda como resultado 5. Y la respuesta entonces sería... Ok, deben transcurrir 5 años más bien. Bueno, voy a escribir después de 5 años. Bueno, técnicamente si escribo después de 5 años está incorrecto, porque eso implicaría una cantidad de años mayor a eso. Deben transcurrir 5 años. Y eso es todo. Igual, aunque tengan que hacer los procedimientos, eso no quiere decir que no pueden usar la calculadora para verificar que esté correcto. Entonces igual lo voy a hacer también en la calculadora. Para lo que corresponde a la calculadora, lo primero que hay que hacer
es, bueno, hasta la parte de llegar a la ecuación va a ser igual y la vamos a anotar. Sería 6000 es igual a 15000 menos 1800 x. Ok, un cero de más. 1800x. Luego, cuando ya está eso anotado, le van a dar Shift y a la tecla de Calc. Ahí le dan igual nada más. Y nos dice que el resultado de x es igual a 5. Y ya sabemos que entonces se había hecho correctamente. Entonces, si viniera también una donde sea una ecuación como esta, la pueden revisar así. Y también si son en las de marcar con X que viene más bien, entonces obviamente no tienen que hacerlo a mano y lo pueden hacer directo en la calculadora como acabo de hacer. En todo caso, esto es lo que aparecía en el examen. Ya con esto estaría finalizado. Entonces, como ven, es una prueba bastante corta, son nada más 40 puntos, pero como una vale 3, entonces son solo 38 preguntas las que van a venir. Y si bien es similar a como estaba este, no va a ser nada complicado. Vieron que la parte de funciones estaba demasiado sencilla. Era más que todo manejar lo que eran los conceptos. Entonces, nada más repasen bien todo lo que son las partes teóricas de funciones, que en realidad no es tanto. Y no deberían tener muchos problemas para tener esos puntos bien. Y lo de la parte de geometría, venían algunas que eran un poco más largas que otras, pero en realidad tampoco estaban complicadas.